sobre este tema, el difícil arte de despedirse. Él es psicoterapeuta gestal por el Centro de Aprendizaje e Investigación en Facilitación Gestáltica de Caracas, especialista en psicoterapia corporal y coach ontológico certificado. En el año 2003 le fue otorgado el mayor reconocimiento por la Asociación Venezolana de Psicoterapia por su trabajo de investigación y coordinación de equipos en la asistencia psicológica de pacientes al final de la vida. Formación científica y labor en todas las universidades de Venezuela, con PhD en Newcastle, Inglaterra, y fue coordinador de proyectos en ciencias básicas, fomentando el talento humano en equipos, estudios prospectivos en la Universidad Autónoma de México, terapeuta en consulta privada desde el año 1996, combina técnicas de integración mente-cuerpo con una visión humanista de la terapia. Se interesa en el trabajo de integración de la función de la conciencia e incluso trabaja con lo onírico como oportunidad de crecimiento personal profundo. A continuación los dejamos con el doctor Julio Pérez y las preguntas que surjan, bueno, el mismo Julio nos compartirá ahora. Sí, muchísimas gracias y buenas noches desde el corazón de México. Gracias por esa introducción. Estoy súper contento de estar de nuevo usando esta plataforma del Centro Peruano de Psicoterapia Integral, de la cual también tengo el gran gusto de participar como docente y celebrando y apoyando estos 10 años con un tema que vamos a entrar, con un tema que es fundamental para todos que somos terapeutas y los que no somos también. Y es un tema que me apasiona, de hecho fue el tema de mi tesis para graduarme como psicoterapeuta y desde entonces, pues tengo 20 años trabajando sobre el tema de las despedidas y los duelos y en particular también en mi vida les quiero contar desde el comienzo que quién no tiene duelos, pero la mía ha estado llena de despedidas. Y por eso desde allí, desde esa experiencia, más que todo de mi biografía, es que quiero compartir algunas cosas con ustedes hoy. Entonces, bienvenidos todos. Aquí veo caras conocidas, nombres conocidos. Los que quieran preguntar durante lo que vamos a conversar, por favor usen el chat para hacer sus preguntas y al final abrimos los micrófonos para que podamos interactuar un poco más. Es un tema muy largo, es un tema esencial, pero yo he escogido algunos aspectos para conversarlos hoy con usted, con todos ustedes. Espero que sean útiles. El enfoque es gestáltico. Estamos dentro del marco de celebración de este instituto. Entonces, lo que vamos a ver está orientado desde la filosofía de la Gestalt. Y va a ser sumamente útil también para los formandos en Gestalt. Y los que no, que están acá, pues es una manera de empezar a interesarse también por la magia y por el arte de la psicoterapia gestáltica. Así que aquellos que no son formandos en psicoterapia o no son psicoterapeutas que están acá, también va a ser una manera de que empiecen a ver el poder que tiene un psicoterapeuta gestal en este trabajo de las despedidas. Entonces, tengo unas imágenes para compartir y ahora vamos a empezar a hacerlo. Antes, los que estaban llegando, estaban escuchando una canción de Ella Fitzgerald, una canción que nos introduce al tema. Cada vez que decimos adiós, porque todo el tiempo estamos diciendo adiós. Cada día le estamos diciendo adiós a algo. Entonces, ese es el tema que vamos a abordar y vamos a compartir. Entonces, como les digo, unas cuantas imágenes que tengo por aquí. Ya vamos a arreglar esto hasta el principio y vamos a compartir el difícil arte de despedirse. ¿Por qué pongo este título? Quiero empezar por allí, ¿no? ¿Por qué le llamo
difícil. ¿Por qué estamos hablando en estos términos para empezar? Bueno, difícil, sí, porque estamos en una cultura y esto simplemente es la percepción que ustedes pueden ver general, donde se nos enseñan los comienzos, se nos enseñan la necesidad de ganar, de tener, pero toda cosa en la vida tiene tiene una polaridad, luz y sombra, día y noche, todo existe así en el universo. Entonces, a la polaridad, al polo de ganar, le corresponde el polo de perder, el polo de despedirse, el polo de dejar de existir. Y eso es parte de cómo funciona la mecánica general del universo. Entonces, ¿por qué es difícil? Porque una sociedad fóbica a las pérdidas, una sociedad que no nos entrena para las despedidas, por eso se nos hace difícil. Estamos en un contexto donde tenemos, como decimos en Gestalt, un polo reconocido y un polo alienado. Y ese polo alienado del perder, de las pérdidas y las despedidas, es la que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, por eso es difícil. ¿Y por qué decimos que es un arte? Por muchas razones. Fíjense, esta imagen que está aquí es de una artista española mexicana que se llama Remedios Varo. Y entonces presenta este cuadro, se llama La Despedida. Es un cuadro valorado como arte. Así es la creación de saber despedirse. Fíjense, es un laberinto que está pintando esta gran autora mexicana, donde dos personajes aparecen yendo en direcciones opuestas. Y sus sombras, ellos van hacia la luz y sus sombras se siguen tocando en el piso de esta imagen. Bueno, así como está expresado en este laberinto de las despedidas, en el laberinto de despedirse, como lo expresó Remedios Varo, así en general las despedidas son un arte. Es un arte porque las despedidas se elaboran, o sea, hay que trabajarlas, hay que elaborarlas, se cultivan, es necesario aprenderlas, y eso es lo que nos dice, se crean, porque es una creación de nuestra existencia. Y además las despedidas son individuales, es decir, como un artista necesitamos aprender estas técnicas de las despedidas y ejercerlas desde nuestro ajuste creativo, desde nuestra creatividad. Por eso es un arte las despedidas y un arte difícil. Bueno, hecha esta aclaratoria, vamos a entrar, ya sabemos por qué el título. Ahora vamos a entrar como lo vemos en Gestalt. Esto es una jornada de un instituto de Gestalt, entonces, pues toca ver cómo se ven en Gestalt, en la psicoterapia Gestalt, las despedidas. Entonces, fíjense, una pregunta si quiere ponemos aquí en el chat. Yo quiero que ustedes me digan qué ven allí en esta figura, en esta lámina. Por favor, escríbanme, compártanos en el chat qué se ve en esta imagen, qué están captando. A ver, aquí alguien ya me respondió. Un círculo sin... Un círculo y un cuadrado, dice Javier. ¿Qué otra cosa se ve allí? Además, dos figuras, correcto, dos figuras. Figuras. Lía dice figuras por cerrar. Y Roberto, un círculo y un rectángulo. Y Ricardo dice, ambos están incompletos. Son dos figuras incompletas. Hay alguien que está viendo esto de la figura del fondo, dice un fondo blanco. Un círculo sin terminar y un rectángulo sin terminar. Muy bien, gracias por su participación. Y fíjense, esto es fundamental. Pero nuestra mente está viendo que hay un círculo y un rectángulo. Es decir, si nosotros preguntamos esto a un matemático, no nos va a decir, ahí hay un círculo y ni un rectángulo. A una persona que lo
vea solamente del punto puramente y estrictamente racional. Entonces, ¿dónde está el círculo? Porque allí, en esta parte, lo que vemos es una serie de líneas. No hay un círculo, hay una serie de líneas que si nuestra mente lo completa, vemos un círculo. Ni siquiera son figuras, son líneas que están ordenadas formando una cosa que nuestra mente la ve como un círculo o como un rectángulo. ¿Ven? Objetivamente no los hay. Son solo líneas que están con cierto orden, pero no hay ni un círculo ni un rectángulo per se. Entonces, ¿por qué nosotros lo vemos y enseguida decimos, ah, ahí hay un círculo incompleto, ahí hay un rectángulo incompleto? Porque en la Gestalt nos manejamos también con las leyes de la percepción. Entonces, venimos a ver leyes de percepción. Entonces, fíjense, hay un principio que se llama el principio del cerramiento o de cierre. Algunos de ustedes formando o psicoterapeutas ya lo conocen. Y es el principio de cerramiento que afirma que las líneas que circundan una superficie se captan en nuestra mente, ¿ok? En igualdad de condiciones, más fácilmente como una unidad o como una figura que la comparamos con otras que se unen entre sí. Es decir, nuestra mente, y eso las neurociencias lo está comprobando ahorita, nuestra mente funciona para completar. Siempre estamos completando. Entonces, es inherente a nuestro funcionamiento cerebral. ¿Ok? Y ese es el principio de cerramiento. Entonces, fíjense que para internarnos en este asunto de las despedidas, que es la conclusión de un proceso, la mente sana se está vinculando de esa manera. Es como una ley, como la ley de gravedad, pues. Como la ley de gravedad. Existe y los seres humanos tendemos a cerrar. Y para demostrarlo más todavía, fíjense lo que pasa cuando yo les tarareo algo, por ejemplo. Tararara. Les digo, tararara. ¿Qué pasa en la mente de ustedes cuando yo digo, pronuncio estas notas? ¿Ah? ¿Qué pasa en la mente de alguien? A ver que me diga. Cuando digo, tararara, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Que tenemos a pensar, a ver, aquí me están contestando en el chat. Completamos, sorpresa, lo continúo automáticamente, eso es. Tararara, tararara, ¿no? Empezamos a pensar, así es, tararara, completamos en nuestra mente lo que pasa, porque pasa lo mismo, queremos cerrar no solamente la vista, sino el sonido. Otro ejemplo, vamos a ver, otra cosa. ¿Qué pasa si yo les digo, solamente les digo, camarón que se duerme? Camarón que se duerme. ¿Qué nos pasa? A ver, contéstenme en el chat. Camarón que se duerme. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando oímos esa frase? Ajá, ya me están aquí están compartiendo. Se lo lleva la corriente, se lo lleva la corriente, porque ya lo sabemos cómo se completa la frase. Entonces, inmediatamente, si yo les digo, camarón que se duerme, ni siquiera hace falta que yo siga completando el refrán, porque eso que es un acuerdo cultural nos lleva a completar la frase. Entonces, ven, esta cuestión de cerrar y completar está en la base de nuestra existencia neurológica. No lo vamos a discutir, pues. Y así lo ve la Gestalt. La Gestalt usa esta ley de cierre junto con otras leyes como principio fundamental de cómo nosotros trabajamos psíquicamente. Muy bien. Entonces, en los seres humanos en general, este principio de cerramiento opera en que las formas abiertas en general
invitan a ser cerradas. Por este motivo, quedan mucho más presentes los finales abiertos, ¿no? Entonces, todo lo que queda abierto resta energía. Todo, absolutamente todo. Entonces, por eso es que entramos en Gestalt, en aquello que conocemos como el ciclo de la experiencia, ¿no? Que ya yo lo he dado en clase, he tenido la fortuna de compartir. Por eso es que estamos basados en el ciclo de la experiencia, porque son ciclos que se abren y se cierran, se abren y se cierran. Es más, la palabra misma de Gestalt involucra a proceso que abre y cierra. Decimos, se abre una Gestalt y se cierra una Gestalt. Entonces, ¿qué es lo importante? No voy a entrar aquí en detalles del ciclo de la experiencia, de toda experiencia, según la psicoterapia gestal, pero lo importante es que el ciclo tiene una retirada, tiene un cierre, tiene una despedida. Entonces, así lo miramos. Indivisible en el ciclo de la experiencia está el momento de retirada y decir adiós. Entonces, seguimos. Y ahí nos lleva a los procesos de duelo. Entonces, ¿cómo lo miramos en Gestalt? Son el proceso, el ciclo que se abre para hacer la despedida, es decir, para ajustarse a una pérdida. Esta es la definición más sencilla de duelo. ¿Qué es el duelo? Un proceso, un ciclo que se abre para ajustarse a una pérdida. Y entonces esa pérdida es una experiencia compleja, dije, es complejo. No es una cosa fácil, no es una cosa sencillita. Es un proceso complejo. ¿Por qué? Porque tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión física que lleva a síntomas psicosomáticos, tiene una dimensión social que lleva a cambiar mis relaciones y el contacto con el mundo, el contacto por el proceso de duelo y de despedidas, puede llevar sentimientos como la soledad o la incompresión, tiene una dimensión intelectual, cognitiva, que puede llevar a alteraciones como la incertidumbre, tiene una dimensión afectiva que es importantísima, entonces pasa por por la rabia, por el miedo, por la tristeza y otras mezclas de estas emociones. Y por supuesto, tiene una dimensión espiritual, que son los sentimientos de vacío, de culpa, de duda, de sentido de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, qué importante saber despedirse, ya que estamos en un panorama tan complejo. Entonces, luego tenemos muchos tipos, complejo también porque tenemos muchos tipos de pérdidas o muchas situaciones que necesitan cerrarse para despedirse. La muerte de una persona, las desapariciones, la muerte de un ser viviente cercano, el aborto, que es una despedida, necesita una despedida, el divorcio, las relaciones, pérdidas por amputaciones, por enfermedad, trabajo, despido, cambio, etapa vital, los cambios de etapa vital, fíjense, eso también, cuando pasas de la infancia a la juventud, la adolescencia, etc. En países donde estamos muy integrados con el trabajo psicoterapéutico, como los países nórdicos, ahorita en Francia, se estima que las personas deben llevar, como el pan y la leche, horas de psicoterapia, sobre todo en las transiciones, que implican la despedida, por ejemplo, en la adolescencia o durante la edad media. La edad media, decía, al llegar a los 40 años, en países del primer mundo, donde la psicoterapia sí que tiene una presencia, sí se entiende que es igual que ir al odontólogo, etc. Se le da psicoterapia por los sistemas de salud a los adolescentes, a las personas de edad media y a las personas de jubilación, porque se sabe que estamos en un momento de pérdida que es imprescindible tener un acompañamiento terapéutico. Yo no me da miedo decir la palabra imprescindible, porque la gente dice, ay no, pero es que eso de la psicoterapia es un lujo, etcétera, etcétera. No, la psicoterapia como tal en momentos vitales es un acompañamiento imprescindible como el pan, la leche, o ir al dentista, o bañarse o cepillarse los dientes. Así lo veo yo y lo digo con vehemencia, porque
Es mi testimonio de vida, pues del lugar donde trabajo y donde todos queremos trabajar, pues. Igual también hay otras pérdidas inmateriales, impalpables, que también hay que mencionar, que son los sueños, la pérdida de los sueños. Cuando tú soñaste que iba a pasar una cosa y no pasó, tenías una relación, un sueño, te enamoraste y no sé, no llegó ni siquiera a una relación, pero el sueño se acaba. Las ideales, las creencias, los mapas, todas estas cosas también pueden ser susceptibles a pérdida, como el prestigio, la fama, el estatus, los privilegios, la pérdida de imagen, la percepción que tiene de ti otra persona, las pérdidas materiales, que también no las hemos mencionado, las pérdidas de estado civil, el divorcio, pero también la pérdida de la soltería, etcétera, etcétera. Y lo que tiene que ver con la migración, con la residencia, el exilio, el refugio, las mudanzas, todo esto. Entonces, fíjense la complejidad, tanto de dimensiones como de tipos de pérdida que podemos tener. Entonces, por eso, muchos autores se han dedicado a estudiar esto. Una de las más famosas que ha salido hasta en películas que de hace 30 y 40 años es Elizabeth Kubler. Que entonces lo primero que dice, bueno, pero esos procesos, esos ciclos de cerrar tienen varias etapas. Aquí no lo vamos a mencionar, ¿no? No vamos a mencionar, pero por ahí va, ¿no? Pasa por una negación, por unas manifestaciones emocionales hasta que llega la aceptación. Y Jorge Bucay, que es gestaltista, muy conocido y muy popular, que tiene una revista y centenares de libros y todo eso, también tiene sus fases de duelo. Y nuestra colega Isa Fonnegra, que está en Colombia, por ejemplo, también dice que hay una fase del duelo que hay que, no voy a entrar en esto, solamente mencionarlo, que esta complejidad nos pide que también conozcamos cuál etapa del proceso estamos, pero siempre cualquier autor, cualquiera, esto que me menciono, pero hay muchos, cualquier autor nos habla del cierre, nos habla de una etapa de aceptación, volver a la vida, que es despedir este asunto del duelo. Es decir, siempre va a estar la despedida. Por otro lado, la personalidad. La personalidad de cada quien, obviamente, y la historia, tu biografía, va a ser, mientras más duelos has tenido, como yo, como les dije al principio, yo tengo innumerables duelos. Entonces, eso ha cambiado mi forma de estar en el mundo, influye en la forma en que yo, en el día de hoy, enfrento una pérdida. Y así cada uno de nosotros. Así cosas como la participación en el cuidado de la persona que puede fallecer, la duración de una enfermedad, la disponibilidad del apoyo y la comunicación, las crisis concurrentes, la exposición a cambios y la edad, todo eso va a formar parte de la dimensión y las variables interventoras de cómo nosotros nos enfrentamos a las despedidas y a los duelos. Si hay ausencia familiar, si hay culpabilizaciones, no voy a mencionar esto, sino rápidamente, si la persona tiene un bloqueo emocional, si hay dependencia económica y sobre todo si hay situaciones abiertas y trastornos psicológicos y hasta aquello que llamamos tanatofobia que existe, ¿no? La tanatofobia, si decimos que la tanatos es la muerte, hay gente que es fóbica a la muerte. No me hables de eso, no me lo menciones. Cuando hay tanatofobia, pues que es una fobia como cualquier otra que hay, a las arañas, a las alturas, a los espacios abiertos, etcétera. Bueno, también hay gente que es tanatofóbica. Y cuando tiene una despedida de un duelo, pues ahí sí es verdad que se complica el asunto. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros también? Ver todo esto como un proceso que interactúa entre cuerpo y mente, porque en realidad para los gestaltistas no somos una unidad separable en un cuerpo por un lado y una mente por el otro. Entonces no tenemos un cuerpo, se es un cuerpo según la gestal. Entonces, ¿cómo pasa eso? El duelo, además de todas estas cosas, cuando no sabemos despedirnos, es un factor de riesgo. Es decir, un factor de riesgo de salud. Y esto hay que entenderlo bien. Numerosísimas personas que yo conozco y que he tenido
la oportunidad de contactar en esta época de mi vida que he sido terapeuta por más de 20 años, niegan que el duelo puede ser un factor de riesgo de salud. Es decir, no, yo lo que estoy es en duelo. Ajá, yo lo que estoy es en duelo. Yo lo que estoy es elaborando, cuando lo reconocen, elaborando una pérdida. Ajá, pero lo que no ven es que esto, como hay una unidad cuerpo-mente, esto te pone en riesgo. Las personas en duelo tienen una situación especial, tienen que tomarse un tiempo, tienen que buscar apoyo, porque hay riesgo de salud comprobable. Y esto aquí voy a hablar con evidencia científica, no porque a mí me parezca. Hay evidencia científica que una persona en duelo tiene más posibilidad de tener enfermedades cardiovasculares, enfermedades psiquiátricas, todo esto, el que quiera, tengo chorrocientas trabajos científicos que lo prueban. Inmunodepresión, cáncer y también es un factor de riesgo un accidente. Las personas en duelo estadísticamente tienen más accidentes de coche, accidentes domésticos, en la seguridad laboral, que las personas que no están en un proceso de duelo. Entonces ven la importancia de esto, la importancia de saber despedirse y de cerrar ciclos y de hacer despedidas. Es una importancia que además entonces requiere un abordaje terapéutico desde el punto de vista individual, desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista de grupos de apoyo y desde el punto de vista de todas las edades, niños, adolescentes y adultos. ¿Qué tiene que pasar? Y aquí vamos a ya hablar de qué podemos hacer, ¿no? Tiene que pasar por atender, experimentar e integrar. Así trabajamos en Gestalt. Atendemos, experimentamos dentro del ciclo de la experiencia, con lo que se siente, con lo que está pasando, para después integrar y poder hacer las despedidas. Entonces, yo les voy a hablar de una persona que fue muy influyente en mi forma de abordar las despedidas, que tiene un libro que se llama Caos y Congruencia, que es el doctor Guillermo Feo. En el 2003, este libro está por ahí disponible también en la web, se puede bajar, ¿no? Entonces, él habla concretamente desde el punto de vista de la Gestalt de las despedidas y dice que hay dos cosas que tenemos que hacer para despedir, ¿no? En esta cosa tan complicada, pues hay que buscar luz. Y ustedes que, algunos de ustedes que son formando, son psicoterapeutas, ajá, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿cómo hacemos, Julio? ¿Cómo es que hacemos para trabajar con las despedidas? Bueno, aquí les va. Así, generosamente, cortesía del doctor Feo. Bueno, primero hay que asumir los variados sentimientos, emociones que suscita cualquier tipo de pérdida. No es el dolor lo único, porque hay muchas otras cosas, hay rabia, coraje, miedo, toda esa gama de emociones humanas. Y es imprescindible, así esto es textual del libro de Guillermo, es imprescindible el reconocimiento de todos estos sentimientos para permitir su manifestación consciente de manera verbal o no. Ya sabemos que aquí es importante la expresión, que usted lo diga con palabras o con otra cosa, eso no importa. Entonces, y orientada al contacto emotivo previo al adiós final. Fíjense entonces, para trabajar con las despedidas, tenemos que darle expresión a todos los sentimientos de una manera como se dé experiencialmente, y eso tiene que estar orientado a ¿qué? Al contacto. La Gestalt es una terapia de contacto, por eso Guillermo Feo dice, está orientada al contacto. ¿Con qué? Con las emociones. Con todo el procedimiento, no con lo que, no, es que se murió mi mamá y entonces la herencia, no, no, no. No es la cabeza, es todo lo que surge de aquí, del pecho, de tu piel, de adentro y hacia afuera, que debe ser expresado meticulosamente y totalmente, para poder entonces ponerse en una posición para el paso 2, que es el decir adiós. Ajá. Esto también es importante, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero ya hiciste el duelo, pero ¿para qué un rito de decir adiós? ¿Para qué el adiós? Bueno,
porque si nos basamos en el ciclo de la experiencia, necesitamos hacer una retirada. El adiós no es más que la retirada en el ciclo de contacto. Ese es el adiós, la retirada. Así guardemos en el corazón quién se fue, así hacemos los altares de muertos, por ejemplo, aquí en México que hacemos ahorita en noviembre, los altares de los muertos para recordar a los difuntos, pero se hizo el adiós, se tiene que hacer el adiós. Y esa es nuestra sanidad psíquica para, desde el punto del fundamento de la teoría gestáltica, hacer la retirada. Es necesario el adiós, la despedida. Este es un duro paso, que mucha gente se tarda añísimos en enfrentar. Añísimos es una expresión mía. Muchos años, quiere decir. Añísimos es muchos años. A veces no. Para enterrar, como dice Guillermo Feo aquí, para enterrar lo que hay que enterrar, escúchese, para enterrar lo que hay que enterrar. Es decir, metabolizar y devolver a la tierra, en términos chamánicos, lo que hay que enterrar y continuar hacia el futuro. El adiós, dice Guillermo, representa la fase de separación, que es uno de los niveles intrínsecos del ciclo de contacto. ¿Ok? Entonces todo está clarito, ¿no? Para mí, bueno, no sé, espero que para ustedes también está clarito, ¿no? Si somos gestaltistas, hay que pasar por esto, hay que entender esto bien y entender que la despedida es imprescindible en completar el ciclo de la experiencia que termina en la retirada, que puede ser frustrada o puede ser satisfactoria y va a generar un equilibrio homeostático porque yo logré decir adiós, ¿no? Entonces, no es nada más que, ay, sí se duerme, ajá, ¿y el adiós dónde está? ¿Dónde está dónde está enterrado lo que había que enterrar? Entonces, ahí está la cosa que nosotros necesitamos checar muy cuidadosamente, tanto para cada uno como para cada persona que atendemos en consulta. Muy bien, entonces, aclarado esto, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, crear un espacio para reconocer lo que está pasando y lo que nosotros hacemos es facilitar al paciente y a las personas la expresión de los sentimientos para poder hacer lo que dice Guillermo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, luego que hacemos eso, o sea, todas las emociones ya están reconocidas y ya se facilita el espacio para eso, entonces nosotros necesitamos facilitar las despedidas necesarias. Y en esto voy a hacer mucho énfasis. Por eso el título de esta charla. Tenemos que entrar en el arte de las despedidas. Y esas despedidas muchas veces hay que hacerlas rituales o simbólicas. Por eso, en el taller que vamos a dar este sábado, vamos a trabajar con esto, ¿no? Vamos a trabajar con los rituales en la práctica, ¿no? No así como estoy hablando yo ahorita en la práctica, rituales de despedida o de cierre, que son simbólicos y que son necesarios, que es un instrumento importantísimo para cualquier terapeuta, para poder acompañar el proceso hasta la aceptación, bien, la última etapa del duelo, aceptación, que es el cierre de todos los ciclos y todos los asuntos inconclusos, cerrados, ¿ok? Y hay una cosa muy importante. Cuando una persona viene a consulta y dice que tengo un conflicto, bueno, todo conflicto, esta sí es una frase mía, todo, de eso es lo que yo he visto, todo conflicto no resuelto, es decir, que no hay una despedida, genera un asunto pendiente. Todo conflicto no resuelto genera un asunto pendiente, ¿no? Entonces, no es verdad, ay, bueno, yo no le hablo a fulanito, no sé qué. Bueno, eso es una manera de permanecer en el conflicto. No, es que yo hice una separación, pero que, bueno, no lo quiero volver a ver en mi vida. Hay un asunto pendiente. Entonces, es muy sutil la forma, muy artificiosa la forma en que nosotros escondemos los asuntos pendientes, los tapamos. Ah, no, que eso yo lo tengo, ya yo lo perdoné, pero que no se me aparezca por ahí. Hay un conflicto. Y ahí es donde tenemos que hilar muy fino para poder facilitar estas cosas que muchas veces las personas no reconocemos. Entonces, y tenemos que saber además cómo es que vamos a acompañar.
porque no es lo mismo en la etapa inicial, en la etapa de enfrentamiento de la pérdida o en la etapa de la despedida. No es lo mismo que lo que tenemos que hacer, ¿no? No voy a entrar en esto tampoco, pero sí decirle, una cosa se hace al principio, otra cosa se hace en el medio, otra cosa se hace al final, como terapeutas, y hay que aprender para poder ser eficientes, ¿ok? Entonces, todo esto que hace, restablece la capacidad. Porque quiero decirles también que tenemos otros recursos, que es el trabajo, como todo esto afecta al cuerpo, entonces hay que restablecer la capacidad del cuerpo para contactar la energía retenida, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que saber también del cuerpo, porque a veces está ahí la clave, no en las palabras. A veces usted soluciona un asunto de un duelo detenido sabiendo tocar un punto específico que va a dar justo donde la energía está retenida, en el pecho. Ayer, el sábado, tuve yo una paciente X, que la toqué aquí, y me dice, ¡ay! Ahí me duele muchísimo. ¿Y tú sabes qué pasó? Yo la toqué, dice así, bueno, percibe cómo está sintiendo esto. Y me dice, ¿y eso qué es? ¿Qué crees tú que es? Le pregunto yo. Entonces me dice, tristeza. Ajá. Puede ser tristeza. Y cuando yo le digo, puede ser tristeza, esa mujer echó el llanto de su vida con un toque de reconocimiento. Aquí está. Tuvo, entonces hay que contener, pero hay que está la expresión, pero por eso no le podemos tener miedo a trabajar con el cuerpo, para provocar que surgen los recuerdos y las emociones necesarias. Y hacer contención, así como la figura de estos ositos, ¿no? Contención en el abrazo para relajar tensiones y para aumentar la sensibilidad, para permitir la reorganización del cuerpo que proporciona un marco donde podemos integrar. Mientras el cuerpo esté bloqueado, tampoco podemos hacer la despedida. Y tampoco la circulación llega a la retirada del ciclo de la experiencia. Entonces, hay una cosa, ¿no? Que decía Freud, que lo perdido, lo que se pierde, sigue existiendo en el campo psíquico. Y eso es vigente, ¿no? O sea, uno no ve el que se fue, pero el que se fue está en mi campo psíquico. Entonces, ¿cómo trabajamos con el campo psíquico? Ajá. Además que tenemos el cuerpo para trabajar. Bueno, fíjense. Entonces, esta es la pregunta que le hacemos, por ejemplo, en una pérdida de un ser querido. Si pudieras aquí ahora tener un encuentro con un fallecido, ¿lo harías? Es una pregunta que se hace en consulta. Si tú pudieras tener un encuentro ahora con tu mamá que se murió, obviamente no somos medios, porque yo no sé de eso, pero si lo pudieras tener, lo harías para cerrar el ciclo. Entonces hay gente que dice que no, yo no quiero que se me aparezca. Pero el que dice que sí, hay vías de hacerlo y que creen que es otra cosa que trabajamos en la gestal y no puedo dejar de mencionarlo porque otra de mis pasiones son los sueños. Los sueños son una oportunidad maravillosa de cierre de asuntos pendientes, pero maravillosa. Porque como decía Jung, el otro gran hombre que aportó tanto a la psicoterapia, decía esto, los sueños no completan. ¿Y qué estamos hablando? De cerrar círculos. ¿Y qué estamos hablando? De despedidas. Bueno, se pueden hacer muchos trabajos con los sueños. Ese es otro recurso. El cuerpo es un recurso, el acompañamiento es un recurso y los sueños son un recurso. Yo lo tenía que mencionar en esta charla. Son un recurso imprescindible para cerrar capítulos y para hacer despedidas. Y bueno, para eso también, los que están aquí que quieran estudiar en el Centro Peruano de Psicoterapia Integral, bueno, vénganse a estudiar con pasión y todas estas capacidades para usar también los sueños para brindar cierre y despedidas y ciclos. Y sí se hace a través de los sueños. Y a veces nos toca, ya vamos a terminar, hablando de la terminalidad, ya vamos a terminar esta cuestión para abrir sus preguntas, las que quieran. Bueno, también nos capacita este trabajo para trabajar con lo más difícil que es
en la despedida de la vida, el trabajo en la terminalidad. Yo tuve 3 años trabajando con pacientes terminales, por eso fue que me gané aquel premio que me dieron en Venezuela. Y aprendí, bueno, eso sí fue un aprendizaje intenso. Tuve 3 años en cama de gente que estaba muriendo y acompañando personas que estaban presenciando la muerte de seres queridos. En un hospital oncológico tuve 3 años. ¿Y qué creen? Que eso lo pude hacer. ¿Saben por qué lo pude hacer? Porque había estudiado Gestalt. Porque la Gestalt me dio las herramientas para poder enfrentar lo más difícil, que es la despedida de la vida. Despedirse de una vida, así como esta señora, a lo mejor aquí que ustedes ven, despedirse de un perrito que tiene que poner a dormir, es dificilísimo. Eso es dificilísimo. Y sin embargo, aquí tenemos herramientas que podemos profundizar y estudiar para acompañar esos procesos, ¿no? ¿Quién no ha visto esto, no? Yo he conocido veterinarios que no hacen eutanasia a los perritos porque no los soportan. A ese veterinario hay que hacerle trabajo de psicoterapia gestáltico para que pueda hacer, para liberar el sufrimiento de los animales cuando necesitan ir. Por ejemplo, les hablo así porque en muchos países está en discusión la eutanasia. Es un tema muy difícil. Pero bueno, generalmente en todos lados sí le hacen eutanasia a los perritos. Entonces por eso puse esta imagen, ¿no? Bien difícil, bien difícil. Sí es un arte difícil la despedida. Y obviamente la despedirse de la vida a sí misma. ¿Qué me ha tocado con estas herramientas? Acompañar personas a morir. Acompañarlas. Y que la persona, cuando se está yendo, pueda despedirse de sus seres queridos, despedirse de la vida en general. Entonces, vean ustedes cómo me emociono con esto, porque es un tema que no puede pasar sin emociones, no puede pasar, porque es un tema fundamental. Todo ser humano tiene que cuadrar, trabajar su relación con la muerte, y la tenemos que trabajar siempre. Y finalmente la trabajamos muriendo. Bueno, ahí también está el acompañamiento del psicoterapeuta en el momento de la muerte, ¿no? Entonces, fíjense, ¿para qué les digo esto? ¿Para qué les digo esto para terminar esta charla? Bueno, para desafiarlos. Para, como decía Peirce, toman riesgos. Fíjense, esto no es nada más, ay, qué bonito decir adiós, aprender. No, esto es profundo. Esto está en la raíz del sentido de la vida y de la muerte. Entonces, para eso se lo traigo, para que ustedes todos escuchen, digan, pero ¿y qué tal si yo tomo el riesgo de aprender esto y veo si puedo meterme en estas experiencias profundas del ser humano a través de ser psicoterapeuta y ejercer esto con seriedad y con profundidad? Bueno, entonces, para resumir, que esto queda grabado y para que lo tengan. ¿Qué vamos a hacer para que un decir adiós se produzca? Bueno, primero necesitamos ayuda. No es que, ok, yo me leí un librito de autoayuda y ya yo me despedí, ya. Se acabó el duelo. No es tan fácil. Entonces, las conclusiones son, hay que hacer primero desmontar cualquier mecanismo de evitación. Ahí tenía una charla en las proyecciones anterior a esta. Yo pude traer un pedacito nada más. Entonces hay que desmontar los mecanismos de evitación, particularmente la proyección y la confluencia. Si una persona está proyectando, aquí sí estoy hablando para gestaltistas, si está viendo cosas que son de él en el otro que se fue, por ejemplo, o en la situación que se va, o es confluente, es decir, no se puede, si hay confluencia, no hay retirada, ¿no? Eso, sí. No, es que él era mi vida, y cuando él se murió, yo también me morí. Bueno, esa es típica frase confluente. Entonces hay que trabajar eso. Primero que todo, trabajar las proyecciones y la confluencia. Después, número dos, cerrar toda situación abierta del pasado. Esto y también para los pacientes que estén escuchando aquí, bueno, esto es lo que van a tener que hacer. Cerrar toda situación abierta del pasado que esté transferida
al contacto del presente. Como trabajamos con el aquí y el ahora, bueno, toda situación del pasado que esté afectando ahorita, hay que cerrarla. Después, cerrar toda situación que permanezca abierta con el elemento de despedida. También, ese es el tercer paso. El cuarto paso, concientizar de todos los sentimientos experienciados, lo que hablamos antes, de dar espacio para todo, la rabia, el miedo, el coraje, la tristeza. Todo tiene que ser tocado, todo, para poder sanar bien la cosa. No es que, bueno, ya expresé tristeza, y la rabia, y el miedo, y la incertidumbre, no, es que yo lloré. Hay gente que trabaja el duelo así, no, yo ya trabajé el duelo porque yo lloré 20 horas por 2 años. Y la rabia, ¿dónde está? ¿Cuándo expresaste la rabia que te dejaron? No, eso no. Entonces la situación está abierta. Y expresarlos en una vivencia íntima, verdadera, no solamente dialogal y no solamente declarativa. Bueno, porque esto es lo que más pasa, lo que digo. No, bueno, sí, no, ya yo lo perdoné. Pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo se come eso en la experiencia? Es una acción más de autoconciencia que de conducta externa. ¿Okay? No es tan fácil verlo. Y por último, entonces, después que hemos hecho todos esos pasos, entonces, ¿qué podemos decir? Farewell, goodbye, adiós, adiós para siempre. Así como suena. Adiós para siempre. Pero tenemos que hacer todo el trabajo anterior. Es el adiós, enfrentarse al adiós final. Y ese adiós es el que libera. Miren, nada más para contarle una cosa rapidito. Yo una vez estuve en un taller de Cerrando Círculos que vamos a tener una versión digital. El sábado se los compruebo. Yo tuve unos gemelos en el taller. Y esos gemelos se quedaron huérfanos cuando tenían 6 meses porque iban en un carro, se mataron los 2 padres y ellos eran unos bebecitos y se salvaron. Entonces murió su papá y su mamá y ellos vienen al taller 30 años, ya de 30 años los gemelos. ¿Y saben? Lo que pasó después de 30 años en ese taller fue espectacular. Espectacular. Traerle a los padres que no habían conocido en un espacio ritual, traerle a los padres que nunca habían conocido y que ellos pudieran, después de 30 años del accidente, despedirse. Bueno, ahí todo el mundo lloró en ese trabajo. Entonces, solamente cuando se hace todo este trabajo donde nos abocamos de corazón, de pensamiento, con las tripas a hacer este trabajo y entendemos la profundidad que involucra, entonces ahí está el adiós. ¿Y entonces qué le pasó a estos muchachos? Bueno, usted le viera la cara al salir del taller, era otra cosa, un ángel, una energía que estaba, porque tuvieron 30 años para decir adiós, ¿no? Pero estaban listos y por eso fueron al taller. Bueno, entonces no me queda más que decir